Abrimos ya unos minutos para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Elecciones previsiblemente el 28 de abril y disolución de las Cortes el 5 de marzo. Pero te pido que hagamos un balance económico de cómo han sido estos 8 meses de Pedro Sánchez en la Moncloa. Bueno, tú misma lo dices, 8 meses, y 8 meses no dan para mucho, o sí dan para mucho. ¿Qué ha ocurrido con la economía española a lo largo de esos 8 meses en los que el gobierno ha estado ya no en manos del Partido Popular, sino en manos del Partido Socialista, con una agenda económica que no se ha aplicado en muchos casos, pero que sí que se ha dejado manifestar a través de globos sonda, de intenciones políticas y de algunas reglas que sí cambiaron, como por ejemplo esa subida del salario mínimo o algunas otras medidas económicas? Bueno, queremos hacer ese balance económico y tenemos que hacerlo con la mirada puesta necesariamente en los datos. ¿Qué nos dicen las cifras de estos 8 meses, de esa segunda mitad de 2018 en la que cambia el signo político y también cambia la política económica? Lo más interesante, Alba, es que cuando echamos un vistazo a los datos de creación de empresas, que al fin y al cabo son los que nos permiten saber si se puede crear o no más empleo, hay una tremenda diferencia entre la primera mitad de 2018 y la segunda mitad de 2018. Se ha creado un 23% menos de empresas y además las quiebras empresariales han subido un 73%. Tienen que abrirse nuevas empresas para que se siga creando empleo y tienen que cerrar menos empresas para que se siga manteniendo empleo, y estos dos números son bastante llamativos porque apenas en 6 meses de ejercicio 2018 y un poquito 2019 vemos que efectivamente un cuarto menos de creación de empresas y se dispara la disolución de las mismas. Son datos bastante sorprendentes y para mal. En segundo lugar, la inversión extranjera. Ojo, por cada 3 euros que entraban de inversión extranjera en España, solo ha entrado 1 en la era de Pedro Sánchez. Es decir, la inversión que llega del extranjero, el capital, las inyecciones que llegan de otros países para poner dinero en los proyectos empresariales de la economía española, se reduce a 1/3. Y además la industria ve reducir sus pedidos. Está entrando un 2% menos de pedidos, por lo tanto la industria está en recesión. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, acabamos de conocer los datos ahora, se experimentó una caída de hasta el 15% en los niveles de actividad de la industria española. De momento, esto nos deja bastante claro que el cambio ha sido a peor. La creación de empleo se ha mantenido, pero claro, se ha mantenido con ritmo mucho más bajo. El año pasado pudimos ver meses realmente nefastos y también fue malo el comienzo de 2019. Si lo medimos trimestralmente, vemos que de una media de 184.000 nuevos puestos de trabajo por trimestre, hemos pasado a una de 37.000. Atención, ojo a este dato, 184 a 37 en la creación de empleo por trimestre. Y por último, el consumo de los hogares y el consumo de las administraciones. ¿Quién tira el carro? ¿Quién mueve la economía española? Atención, en la era Sánchez baja un 40% el consumo de las familias y sin embargo sube un 50% el de las administraciones, de manera que cuando sumamos todo esto tenemos menos empresas, menos inversión, menos industria, menos creación de empleo y menos consumo en las familias. Lo único que está saliendo adelante es el sector público, que crece y que sigue creciendo, Alba, muy por encima de nuestras posibilidades. Otro asunto, Diego, mientras Madrid sigue creciendo, ampliando su base mercantil, deriva o no del separatismo, Cataluña sufre cifras cada vez peores. Sí, y esto es una cuestión que nos preocupa porque la tendencia se ha venido experimentando ya desde hace años, pero qué duda cabe, a raíz del referéndum de 2017, de esa votación ilegal, se dispara la incertidumbre jurídica, se dispara la incertidumbre política y desde entonces las cifras de Madrid y Cataluña muestran cada vez más divergencia y esto es malo para la economía española, es malo para todas esas empresas que siguen operando en Cataluña y que obviamente no pueden trabajar con ese entorno de tantas dudas. Vamos a verlo con cifras. El crecimiento, por ejemplo, ¿cómo aumenta el PIB madrileño en comparación con Cataluña? 0,6 puntos más de brecha para los 2 próximos años, de modo que en vez de ser esas dos locomotoras que iban la una pegadita a la otra, a veces un poquito por delante Madrid, otras veces un poquito por delante Cataluña, eso se ha acabado. Madrid claramente por encima de Cataluña. De hecho, Madrid liderando el crecimiento a nivel nacional y Cataluña cayendo a niveles medios, que es algo que no sucedía en toda la serie histórica. Segundo comentario importante, la creación de empresas. Antes veíamos que en la era Sánchez la creación
creación de empresas ha bajado, y ha bajado además en un 25% prácticamente. Pero claro, si analizamos los datos comunidad por comunidad, podemos ver efectivamente cuál es el efecto de los distintos marcos económicos de nuestras regiones. Y evidentemente en Madrid, con unas políticas más abiertas a la empresa, estamos viendo que el número de empresas creadas subió un 6% en el mismo año 2018, en el que cayó un 5% en Cataluña. Cifras que, como digo, muestran una brecha de casi 11 puntos y que mientras Madrid está en cifras positivas, Cataluña está en números rojos de creación de empresas. Tercer punto que tenemos que comentar, la creación de empleo público se está disparando en Cataluña. El año pasado, la mitad del empleo público creado en España, se creó en Cataluña. Y además, si acotamos las cifras, vemos que toda esa creación de empleo tiene lugar en la segunda mitad del año, cuando se levante el artículo 155, es decir, en cuanto se le permite abrir el grifo a las administraciones catalanas y al gobierno de Quim Torra. Atención a lo que pasa, se dispara la creación de empleo público. Y por último, terminamos Cataluña, la inversión extranjera se reduce, y se reduce además en un porcentaje bastante notable. Mientras sube un 50% al conjunto del país, baja un 17% en Cataluña. Son síntomas ya no solo de desaceleración, sino de franca preocupación para la economía catalana. Pues Diego, hasta la semana que viene. Gracias y muy buenas Muchas gracias. noches.